Tengo la línea telefónica y de antemano le agradezco que nos tome la llamada. Víctor Piz, especialista económico del financiero Bloomberg, en una colaboración especial para Mega Noticias TVC. Víctor, un gusto saludarte y recibirte en Mega Noticias. Igualmente, Paco, buenas noches. Pues el tema, evidentemente, es este asunto del paquete económico presentado ya por el nuevo secretario de Hacienda, y que ha generado mucha polémica y hoy especialmente un alza importante en la paridad peso-dólar. ¿Cómo se ve? Claro, pues sí, mira, ha habido mucha polémica por el tema del recorte al gasto. La verdad es que sí es un proyecto presupuestal pues muy austero, por este ajuste que se está proponiendo de prácticamente 240,000 millones de pesos respecto al presupuesto aprobado para 2016. Básicamente también lo que vimos hoy en el mercado cambiario es una presión en el peso asociada a la incertidumbre que hay en el mercado sobre la salud de la candidata demócrata Hillary Clinton. Fíjate qué paradójico. Cada que el señor Trump se posiciona bien en las encuestas, al peso mexicano le va mal. Podríamos decir que el peso se ha convertido en un indicador de la popularidad del señor Trump. Vale. Y bueno, el mercado está muy sensible. En realidad el mercado cambiario está más bien afectado por factores externos, como ha estado en las últimas semanas, que por este tema del presupuesto, pero está a su vez corriendo en una vía paralela que también está el mercado pues muy atento a lo que pueda ocurrir ahí en la discusión en el Congreso. Un tema preocupante, y bueno, ahí sí pediría que con tus conocimientos en economía y finanzas nos ayudes. El tema de la deuda pública. Hay quienes mencionan que este paquete económico y el ajuste en el gasto público nos deja indefensos para pagar los intereses de la deuda y para pagar la deuda, por supuesto. No es así, la verdad es que no es así. Yo creo que sí tendría, mira, recuerdas que hace unas semanas una calificadora que se llama Standard & Poor's puso en revisión negativa el panorama de la calificación de la deuda de México, y la razón principal es que hay un alto endeudamiento de México si se mide la deuda como proporción del Producto Interno Bruto, que está pues en niveles cercanos a 50% del PIB, y de hecho ha crecido mucho en los últimos años. Hace algunos años estaba tan solo en 28%, entonces ha crecido mucho. O sea, lo que preocupa es la velocidad con la que ha crecido. Entonces, lo que está proponiendo el paquete económico es que la deuda ya no crezca más, que se estabilice en torno al nivel de 50% que mantiene todavía, que ha mantenido en los últimos meses, en los últimos años. Y pues esa es una señal importante. Y la otra es que se está proponiendo un superávit primario. Un superávit primario es los ingresos totales del gobierno menos sus gastos, eliminado el pago de intereses de la deuda. Si quitamos el pago de intereses a esa diferencia entre ingresos y gastos, pues es lo que se conoce como balance primario. Y lo que está proponiendo el gobierno es ir a un balance positivo, un superávit primario en 2017, por primera vez en 9 años, y sería un superávit además importante del 0.4% del PIB, que es incluso mayor al que se había anunciado previamente, de 0.2%. Entonces, sí hay un esfuerzo de consolidación fiscal, hay un esfuerzo de disciplina fiscal importante, pero sí hay elementos de preocupación en el entorno, porque México ha descuidado mucho sus finanzas públicas en los últimos años, y ahora se está, pagando las facturas de esos descuidos previos. Un 2017 que se ve oscuro, Víctor, y esta mañana lo platicaba con un secretario del gobierno capitalino y me decía, no nos dejaron dinero para capitalizar, menos crecimiento. Así es. No hay en la propuesta presupuestal, pues no hay recursos para el Fondo de Capitalidad de la Ciudad de México, como tampoco hay recursos para el programa México Conectado,
Se le reduce mucho el presupuesto al programa de emprendedores de la Secretaría de Economía. Sí hay muchos programas gubernamentales que se ven afectados y es por este efecto del gasto. La verdad es que sí creo que si tú revisas la propuesta que presentó el Ejecutivo, pues vemos que todas las dependencias del gobierno federal van a tener un ajuste importante en su presupuesto. Y lo contradictorio es que se esté proponiendo más presupuesto, más gasto para poderes como el judicial, como para el poder legislativo. Entonces, como siempre, la austeridad no es pareja, pega más en unos que en otros. Bueno, pues ya lo pusiste en su justa dimensión, mi querido Víctor. Te agradezco mucho esta colaboración especial. Al contrario, Paco, buenas noches. Muy buenas noches, Víctor Viz.